Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a El Lado B de Leyendas del Rock. Este es un podcast donde vamos a estar invitando solamente gente importante, gente que tiene mucho que decir de aquí de Jalisco, que se formó de alguna forma en parte aquí, en Jalisco, y que actualmente, bueno, estamos hablando de gente que desde rockeros, políticos, grandes amigos, celebridades, tendremos prácticamente de todo aquí en el lado B de Leyendas del Rock. Hoy es nuestro padrino, Gerardo Asensio Rubio, que es secretario de Cultura de Jalisco. Y se encuentra aquí con nosotros, con quien vamos a platicar. Vamos a hablar muchas cosas sobre su pasado, qué tipo de música le gusta y todo eso. Mi estimado Gerardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Beno? Pues encantado de la vida de estar aquí contigo. Creo que conversar acerca de estos asuntos es una gran oportunidad porque de alguna manera el ejercicio de la memoria es algo que cada vez se hace más importante. Sí. Porque las cosas ahora que parecen aparecer, y válgame la asonancia, de manera espontánea, en realidad todas las cosas tienen una historia que hay detrás, todos los momentos tienen una historia que hay anterior, y creo que siempre es bueno tener estas pláticas, estas conversaciones, donde te permite hacer un recuento y también una prospectiva de lo que estás haciendo y de lo que quieres hacer. Así es que agradecidísimo contigo. No, hombre, al contrario. Fíjate que ahora que vamos a empezar ya con ese proyecto nuevo de este podcast, que por cierto, bueno, ustedes ya lo van a ver, está saliendo en Facebook Live, va a estar saliendo en Spotify, va a estar saliendo en Instagram, en TikTok, en YouTube, o sea, va a estar saliendo en todas las plataformas. Y va a ser interesante porque no solamente vamos a hablar sobre la vida, por ejemplo, en este caso de Gerardo, sino también sobre el tipo de música, algunos conciertos que haya ido, etcétera, todo ese tipo de cosas. Pero ahorita básicamente todas las personas que tenemos ya en mente, ¿sí?, que van a venir, son personas que de alguna forma han estado aquí en Jalisco, ¿sí?, y han hecho cosas muy interesantes, como es tu caso, por ejemplo. Claro. Y sí me gustaría saber, y el público también, ¿cómo iniciaste con la cuestión de la política, con eso de cultura? ¿Cómo se dio todo esto? Porque me estás comentando que iniciaste desde con Flavio, igual que yo. Sí, empecé en 1979. Igual que yo. De manera casual. Digamos, yo tuve mis tíos, mis parientes cercanos, hermanos de mi madre, estuvieron siempre ligados a la radio. Sí. Tanto en el aspecto de producción, mi tío tenía unos estudios que se llamaban Grabaciones Profesionales, me acuerdo muy bien el nombre de ella, y estaban donde antiguamente estaba la Checa y la ZJ, que era la parte, digamos, a un costado de Palacio de Gobierno, contraesquina de Palacio de Gobierno, en lo que actualmente es, creo que luego fueron fábricas de Francia y creo que actualmente es Liverpool o algo así. Sí. El caso es que allí tenía su estudio de grabaciones y claro que era obligado que yo, siendo el sobrino mayor, pues mis primeras chambas fueron justamente pasar las vacaciones en el estudio y aprender al manejo del equipo. ¿Tú sabes qué padre, no? O sea, en aquel entonces era oficio. Ves las cosas y dices, oye, está interesante, ¿no? Fíjate que sí, porque además a mí me tocó ver a muchas personas que actualmente ya son casi leyendas dentro de la radio de la ciudad. Me tocó ver a Rafael Saavedra, por ejemplo, que era un locutorazo. Carlos Brambila. A Carlos Brambila. A también a don Alberto Gómez Barbosa. Sí. En fin, me tocó trabajar con mucha gente en mis inicios como operador de grabaciones. Claro. Bueno, resulta que después yo me dediqué, entré a estudiar psicología en el ITESO y después empecé a dar clases. Y después de eso se da un cambio en la radio, en la XJB, que en esos momentos estaba dentro del Departamento de Bellas Artes, que dirigía el padre del actual director del Festival de Mayo, que empieza el día de mañana, por cierto, que es Sergio Alejandro Matos. Don Alejandro Matos era el jefe de Bellas Artes, del Departamento de Bellas Artes, y entonces la radio se cambia de Bellas Artes a el área de prensa y difusión de gobierno del Estado. Y en ese momento hacen también un cambio de personal y convocan a diferentes personas, y mi tío, que era bastante conocido en el medio y amigo de Luis Ramón Alfaro, que fue el director de la radio en ese momento, le pidió que le diera algunas recomendaciones. Entre esas recomendaciones estuve yo. Sí. Pero también
en ese mismo momento estuvieron otras personas que por otros caminos llegaron también a la radio y que nos convertimos en buenos amigos y colaboradores durante mucho tiempo, que fue Juan José Doñán, Abelino Sordo, Cosme Coliñón, en fin, un grupo de, entonces tendríamos 20 y tantos años, 22 años. Éramos jóvenes y bellos. Jóvenes y bastante presentables. Y entonces empecé a trabajar en la radio cultural en septiembre del 79, o sea, hace 40 y qué, van a ser 47 años. Sí. Entonces tuve la oportunidad de empezar a hacer producciones para la radio, más o menos siguiendo el esquema que se venía trabajando, pero gracias a la presencia luego de un director de publicidad del propio departamento de prensa y difusión, que fue Enrique García Cuéllar, tuvimos la oportunidad de hacer una renovación interna de la radio y pasar de las grabaciones y de todo el material preproducido a hacer trabajo ya de radio en vivo, hacer lo que se le llamaba la talk radio, sí, o la radio hablada, que entonces era casi un territorio exclusivo de las radios comerciales, no era un medio muy recurrido dentro de la radio cultural, salvo por un programa que se llamaba Páginas Adentro, que estaba en Radio Universidad, pero ahorita se me escapa el nombre, pero este programa era también un programa básicamente improvisado sobre la marcha, y nosotros empezamos a hacer formatos similares, uno que fue Preludio, que fue una revista cultural, todas las mañanas de 8 a 10, donde estábamos Alfredo Sánchez y yo conduciendo el programa, lo condujimos durante 3 años, y de ahí empezó mi trabajo dentro de la difusión cultural. Y empezó también a desarrollarse una buena cantidad de gustos sobre los géneros musicales, que yo creo que será interesante que luego lo platiquemos, porque es algo que yo sé que a ti te gusta mucho, que a mí también, y que a la hora de la hora los caminos no son separados. Ni la música ni los géneros musicales corren por vías separadas, todos se retroalimentan unos de otros, y creo que pues eso fue quizá lo más importante que encontré en ese trayecto. Fíjate que hay muchas cosas que platicar sobre esto, porque ahorita va a hacer un corte comercial, pero ahorita regresando, sí me interesa saber qué programas eran los que te gustaban en aquel entonces. Sí, claro. Vamos a un corte y ahorita regresamos. En el corazón de Plaza Terranova, entre las avenidas Manuel Acuña y Terranova, existe un lugar donde el café se vive con pasión. Cafetador. Aquí, cada taza se prepara con dedicación, cuidando cada detalle, cada aroma y cada sabor. Desde temprano, Cafetador abre sus puertas para acompañar tus mañanas y esos momentos que merecen algo especial. No es solo un expendio de café, no, es un espacio acogedor, donde el servicio se ofrece con el alma y el café se sirve con amor. Pide el baguette de 3 jamones, una verdadera delicia. Acompáñalo con tu bebida favorita caliente o algo refrescante para el día. En Cafetador siempre encontrarás calidad y ese toque que te hace querer volver. Cafetador, tu momento, tu café. Desde 1978, en Guadalajara, nace Monique, una verdadera tradición tapatía y referente de la mejor repostería en el estado. Aquí se crean y se venden deliciosos pasteles, galletas y postres artesanales, con sabores que reconfortan y ese toque casero que nunca pasa de moda. Por la mañana, desayunos que invitan a comenzar el día sin prisa, y a la hora de comer, platillos deliciosos, con un servicio cálido, atento y lleno de detalles que hacen la diferencia. Monique, en Avenida Unión 410, en la Colonia Americana. Abren de martes a sábado, de 8 de la mañana a 10 de la noche, y domingos y lunes, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Teléfono 33 36 15 68 51. Monique, no es solo un restaurante, es tradición, sabor y momentos que siempre quieres repetir. Tequila Leyendas del Rock, un magnífico tequila elaborado en Amatitán, Jalisco.
tierra de tradición y de maestros tequileros, 100% de agave azul. Aquí, el espíritu del rock se mezcla con el carácter de un tequila hecho con pasión. Tequila Leyendas del Rock Blanco, edición limitada, de venta en Salón del Bosque. Y las primeras 100 personas que compren su tequila Leyendas del Rock, la botella va autografiada por su servidor. Tequila Leyendas del Rock es un clásico. Bien, qué interesante está la plática. ¿Por qué estamos fuera de cuadro? Estábamos platicando interesante sobre la década de los 70 y los 80, ¿no? Lo que es el radio. Y me estaba platicando aquí Gerardo que, pues, cómo le tocó a él los programas y todo eso, ¿no? Entonces, porque también fue locutor. ¿También fuiste locutor? Estuve como conductor. En algunas ocasiones grabé algunos promocionales, no promocionales de programas de la radio, no tanto, digamos, lo que se hacía a nivel comercial, que sí requería para poder hacer un anuncio de radio que saliera en la radio, un spot, tenías que tener la licencia de locutor para que pudiera ser. O sea, sí puedo, aquí está mi licencia. Exacto. Para que tu voz pudiera ser aceptada en un spot, para que ese spot se difundiera por cualquier radiodifusora, deberías tener tu licencia de locutor. Y era algo que la gran mayoría de los locutores guardaba como una especie de trofeo, de título profesional. Claro. Porque eso te daba acceso no solamente al espoteo, sino, por supuesto, a la conducción de la radio. No solamente grababas cualquier cosita, ya eras... ya tenías tu licencia. Así es. Fue cambiando con el tiempo, ¿no? Fue modificándose. Sí. Pero generalmente yo creo que sí es necesario que una persona que se enfrenta a un micrófono, cualquier medio de comunicación, pues sí tenga una base sólida en lo que se refiere a su formación. Comentábamos que el examen de la radio te exigía lo mismo, conocer de gramática española que de fonética de diferentes lenguas. Y te exigía también el conocimiento de la historia, cinco diferentes idiomas. Y te exigía que conocieras de historia de México y de historia de la cultura. Entonces era realmente presentar una especie de examen profesional, porque como tal, las carreras de comunicación y de periodismo fueron posteriores al desarrollo de los medios. Sí. Una de las cosas que yo le decía, porque también en alguna época di clases en las carreras de comunicación, tanto aquí en la UNIVA, en alguna ocasión en el ITESO y en Sinaloa, donde viví algún tiempo, en la Universidad Autónoma de Sinaloa y en la Universidad de Occidente. Yo les decía que el gran problema de las ciencias de la comunicación es que se habían desarrollado después de que se desarrollaron los medios de comunicación. Sí. O sea, no se crearon las ciencias como todas las ciencias, que primero generan un conocimiento y luego una tecnología. Aquí nosotros primero se generó la tecnología y luego empezamos a investigar qué hacer y cuáles responsabilidades teníamos al estar frente a un micrófono, frente a una cámara, ¿no? Sí. Entonces, que estábamos en ese sentido, estábamos en desventaja, y que las ciencias de la comunicación en general habían salido a explicar lo que sucedía con los medios de comunicación, no al revés. Pero fíjate, ahí te voy a contar una anécdota que sucedió. Hace ya varios años, cuando yo tenía la revista de Leyendas de Rock, pues yo comentaba en radio, podía ir con su voceador y en su revista. Y se me ocurrió decirle ya, y si ustedes van y no tienen la revista, denle un cachuchazo para que se le quite, hombre. Y díganle que para la próxima tenga su revista ahí. Pues no fue un cuate a hacer eso. Aquí en Chapultepec hay un puesto. Entonces, llega este cuate, oye, tiene la revista de Leyendas de Rock, y dice, no, ya se me acabó. Y agarró la gorra y que le da, pero ándale que le da, y le abre aquí con la parte de aquí atrás, está un metalito, sí. Metal, y que le abre. Y entonces ahí estaba la policía a un lado, pues que lo meten al bote. Y lo primero que le preguntaron, bueno, ¿y usted que está loco? ¿Qué trae? ¿Por qué le pegó el cachuchazo? Es que me dijo, bueno. ¿Cuál bueno? Ven al barran, de Leyendas, ¿no? Pues le di el cachuchazo. Entonces me hablaron y yo voy por el lago.
A lo que voy es a lo siguiente. Hay que tener también como locutor mucho cuidado con lo que dices. Porque la gente de veras cree lo que tú estás diciendo. O sea, si tú tienes mucha gente que te sigue, muchas personas tienen muchos seguidores, entonces, y tú dices, vaya al restaurante fulano de tal, la gente va, porque tú se lo dijiste. Pero hay que tener mucho cuidado con lo que habla, de no decir cosas de más, porque la gente sí se lo cree y lo hace. Y lo hace, sí. Yo no sé si te pasó a ti alguna vez, pero... No, realmente no. Lo que sí llegamos a hacer, y fue más en, digamos, en copia o en una especie de retomar lo que hizo Orson Welles con la Guerra de los Mundos. Ah, sí, cierto. Sí, o sea, la Guerra de los Mundos... ¿Fue por ahí en los 40s? Antes, fue el 30 y tantos. Sí. Orson Welles lo que hace es tomar una novela de H.G. Wells, sí, y hacer una, digamos, radionovela, radioescenificación, anunciando y todo lo que era todo esto, pero la trampa que usó Orson Welles es hacer radio dentro de la radio. Sí. Entonces, hacer una dramatización de un noticiero de radio. Sí. Entonces la gente al rato se le olvidó que estaba oyendo una dramatización de un noticiero de radio y lo tomó por noticiero. Sí, y entonces toda la invasión de los extraterrestres y todo lo que sucede, la gente lo creyó. La gente lo creyó y causó un pánico. Causó un pánico y causó... Entonces nosotros recuerdo justamente, era un aniversario justamente de la Guerra de los Mundos, en octubre, si mal no recuerdo, y entonces nosotros hicimos lo mismo, hacer un programa especial sobre la Guerra de los Mundos, tratando de lograr de que la gente, conforme fuera avanzando el programa, fuera perdiendo la noción de que lo que estaba oyendo era una dramatización, una especie nada más de, digamos, de prueba. Sí. Sí tuvo un efecto, no fue devastador, como fue en su momento. Es que en aquel entonces, pues la radio era lo que había. Era la verdad, pues. Era el criterio de verdad, pues. No había tele. No había tele. Después la tele tomó ese criterio de verdad. Y ahora son las redes sociales, que están tomando también, de manera más parcializada, pero también ese estatus de verdad. Entonces, te digo, eso es lo más que llegamos a hacer, pero digamos como un ejercicio para ver qué tanto el poder estaba en la radio, porque ese era el lema de la estación de radio para la cual yo trabajé allá en Sinaloa, que era la XNW, y decíamos, el poder está en la radio. Y sí, cierto. Y sí, cierto. Sí, cierto. Tantas cosas. O sea, yo me he dado cuenta porque aquí, por ejemplo, un gran amigo mío, su mamá estaba enferma, o sea, ya tenía un Alzheimer muy avanzado, y ándale que se sale de la casa y se fue caminando, se perdió la señora. Entonces me habló mi amigo, si esto es real, me habló mi amigo Juan Carlos, y me dijo, ¿sabes qué? Hazme un favor, mi mamá se nos perdió, y va caminando por las calles de Guadalajara. Dije, ¿cómo va vestida? Va vestida así, 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 así. Entonces lo empecé a comentar yo en radio. Si ustedes ven a una señora así, vestida así, así, o sea, paguen una patrulla de policía, ayúdenla, ¿sí? O sea, porque está perdida la señora, ¿sí? Pues como a las 9:45 de la noche, una hora después, la encontraron de que estaba de Chapalita en la calzada de Independencia. Se fue caminando sola. Híjole. Hasta allá la señora. Pero la encontraron y él, pues, mi amigo, pues, muy agradecido, ¿no? O sea, a esto voy con lo que es la fuerza de la radio, ¿no? Sí. O sea, radio te puede servir para muchas cosas, ¿no? Hay algunos locutores que sí se pasan. La mera verdad, sí, no, ni quiero mencionar nombre ni mucho menos, pero hay unos que no merecen ser locutores realmente porque le dicen, se la agarran contra la gente y realmente no deben ser así las cosas. Yo creo que el radio está para informar, ¿sí? Para entretener sobre todo. Pero vamos ahorita a otro corte, ¿sí? Y regresando vamos a ver qué tipo de música le gusta aquí al secretario de Cultura. Vamos viendo, regresamos. En el corazón de Plaza Terranova, entre las avenidas Manuel Acuña y Terranova, existe un lugar donde el café se vive con pasión. Cafetador. Aquí, cada taza se prepara con dedicación, cuidando cada detalle, cada aroma
y cada sabor. Desde temprano, Cafetador abre sus puertas para acompañar tus mañanas y esos momentos que merecen algo especial. No es solo un expendio de café, no, es un espacio acogedor, donde el servicio se ofrece con el alma y el café se sirve con amor. Pide el baguette de 3 jamones, una verdadera delicia. Acompáñalo con tu bebida favorita caliente o algo refrescante para el día. En Cafetador siempre encontrarás calidad y ese toque que te hace querer volver. Cafetador, tu momento, tu café. Desde 1978, en Guadalajara, nace Monique, una verdadera tradición tapatía y referente de la mejor repostería en el estado. Aquí se crean y se venden deliciosos pasteles, galletas y postres artesanales, con sabores que reconfortan y ese toque casero que nunca pasa de moda. Por la mañana, desayunos que invitan a comenzar el día sin prisa. Y a la hora de comer, platillos deliciosos, con un servicio cálido, atento y lleno de detalles que hacen la diferencia. Monique, en Avenida Unión 410, en la Colonia Americana. Abren de martes a sábado, de 8 de la mañana a 10 de la noche. Y domingos y lunes, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Teléfono 33 36 15 68 51. Monique, no es solo un restaurante, es tradición, sabor y momentos que siempre quieres repetir. Tequila Leyendas del Rock, un magnífico tequila elaborado en Amatitán, Jalisco, tierra de tradición y de maestros tequileros, 100% de agave azul. Aquí, el espíritu del rock se mezcla con el carácter de un tequila hecho con pasión. Tequila Leyendas del Rock Blanco, edición limitada, de venta en Salón del Bosque. Y las primeras 100 personas que compren su tequila Leyendas del Rock, la botella va autografiada por su servidor. Tequila Leyendas del Rock es un clásico. Bien, amigos, continuamos aquí en el lado B de Leyendas del Rock. El día de hoy está con nosotros Gerardo Asensio, secretario de Cultura. La plática ha estado bien interesante porque hemos hablado prácticamente de lo que es la radio y todo eso, pero también, bueno, la radio, por ejemplo, yo me he dedicado a radio 35 años, pero también, pues, ustedes saben que Leyendas del Rock, o sea, yo tengo perfectamente definido cuál es mi programa. Mi programa, pues, es meter los verdaderos clásicos de rock clásico de los 60, 70, 80, inclusive algo rescatable de los 90, ¿sí? Y a mí me gusta, o sea, yo en los programas de Leyendas de Rock no voy a meter algunos temas de paja. Pues vamos cerrando con eso. No, cada tema que ustedes escuchan en Leyendas de Rock fue un éxito, no porque lo leo, porque lo viví. ¿Cierto o no mismo? No, claro, es que fíjate que yo cuando me comentabas acerca del programa, de esta oportunidad de conversar, y me hablabas de la temática, entonces traté de hacer un ejercicio de memoria para acordarme de cuál era la música que yo escuchaba de manera regular, de los 70, digamos, finales de los 60 y durante los 70, que fue mi adolescencia y el inicio de mi juventud, y la verdad es que era bastante ecléctica, debo decirte. Sí. Porque en esa época en Guadalajara, lo mismo tenías a Toncho Pilatos, Claro. que tocaba ahí en el Centro Lucifer Proyecta, creo que estaba. Lucifer Proyecta. Lo mismo tenías esas manifestaciones que otros. En Analco tocaban también muy seguido. No, o en San Andrés. O sea, diferentes grupos con diferentes estilos. Lo mismo la revolución de Emiliano Zapata, que el 39.4, que los Spiders. Oye, 39.4 era un grupazo. Un grupazo, Fachada de Piedra, Sí. Luceros. O sea, tenías oportunidad de eso, pero igual escuchabas la música popular y lo mismo escuchabas a Javier Solís, que escuchabas a las canciones de José Alfredo Jiménez, o escuchabas a los grupos que en aquellos entonces empezaban
Oye, pero es que también teníamos a Enrique Guzmán, Angélica María y luego por otro, estaban los Jackie, por ejemplo, sí. y te los menciono porque los Jackie, la guitarra armónica la hacía mi tío, un tío mío, que se unió a otro grupo, a José Luis Gascón, que era, creo que oriundo de Michoacán, mi tío de Arandas, como es la familia de los Asensio, mi tío Alfonso Asensio, estaba Ben Ibarra, y tenían un grupo que retomó algunas piezas y creó algunas otras, algunas de ellas baladas incluso, que fueron unos éxitos bastante importantes en nuestro país. Pero bueno, a la par de eso, también empezaron mis primeras visitas que me llevaba mi mamá a los conciertos de la Orquesta Sinfónica de Guadalajara, en el Teatro de Gollado. Entonces, de alguna manera, fue una educación musical la que yo tuve durante mi infancia y durante mi adolescencia, bastante, digamos, sincrética. Y creo que eso influyó mucho para que un poco más después, ya cuando estábamos en la JB, y porque Abelino, por ejemplo, Abelino Sordo, empezó a hacer un programa de rock progresivo, que de repente todas esas influencias que venían de diferentes partes y que fueron aprovechadas por el rock sinfónico o el rock progresivo, como le quieras llamar, para crear una música igualmente contemporánea, pero sabiendo reconocer las influencias de diferentes épocas y de diferentes también regiones de Europa y de América. Entonces, eso para mí fue muy definitivo, porque a partir de entonces pues empezamos a tener un cierto culto, desarrollar una especie de culto por Emerson, Lake and Palmer, por Genesis, por Yes. por no sé, por Gentle Giant, de Pink Floyd, por los grupos que estaban en Italia, como Lorme o Premiata Forneria Marconi, los grupos que estaban en Francia. En fin, por todo ese movimiento de rock que trató de incorporar toda la tradición musical y juntarla con el rock y con la música electrónica. Y creo que eso de alguna manera conformó también parte de la generación a la que yo pertenecí, a la que pertenezco, pero que en ese momento teníamos un gusto especial por ese tipo de música. Luego, más adelante, cuando ya tuve la oportunidad de trabajar para la organización de festivales y todo, tuve la oportunidad incluso de algunos de esos grupos tenerlos dentro de festivales. Yo tuve a Premiata Forneria Marconi en Sinaloa, haciendo un espectáculo de veras impresionante, ese grupo italiano, de tener igual a Sangre, Sudor y Lágrimas, o a Eric Burdon y los Nuevos Animales, The New Animals. Me tocó también programar en su momento a un blusero blanco de Chicago, que más o menos a finales de los años 60 hizo una obra para orquesta sinfónica y grupo de blues y banda de blues, que hizo un compositor norteamericano que se llama William Russo, y esa conjunción se hizo con era Seiji Ozawa y la Orquesta Sinfónica de San Francisco, con Corky Siegel y la banda de blues Siegel Schwall, y que era una conjunción de la música de blues, del blues blanco, con la música clásica. Sí. Y una cosa interesante, que también tuve oportunidad de hacer ese concierto en aquellos entonces en Sinaloa. Entonces, creo que de alguna manera eso te va generando, hasta que nosotros en Zapopan, si mal no recuerdo, en el 16, hicimos un tributo sinfónico al rock tapatío. Y entonces hicimos un trabajo de arreglos orquestales para orquesta sinfónica de 39.4, de Spiders, de La Fachada de Piedra, de La Revolución de Emiliano Zapata, de Azul Violeta, en fin, de Toncho, estuvo el hermano, de hecho, y hicieron Quetzalcóatl, por supuesto, y algunos otros grupos ya más recientes también del rock tapatío. Entonces, creo que todo eso de alguna manera va conformando un gusto, y el gusto, que yo creo que eso es lo más satisfactorio en el caso del trabajo que yo hago, de poder estar retomando todo este legado y poniéndolo de vuelta sobre el escenario. Sí, porque fíjate que hay
Lo que yo viví en la década de los 60, porque yo desde 1966 estaba yo en San Francisco, California, y era otra onda, o sea, era otro San Francisco en aquel entonces. Pero después en el 68, 69, en el 69 estuve yo en una academia militar en New Jersey. Y entonces me supe pues del Festival de Woodstock y varios cuates nos fugamos de ahí. Pero nos cacharon y nos metieron y el tambo ya, o sea, hasta que no fui por eso. Pero en gusto se rompen géneros. Yo actualmente, si hay algo que no soporto es el reggaetón. O sea, porque se me hace completamente insulso, se me hace ilógico, se me hace destructivo, no tiene nada de música y vamos a un corte comercial porque ya me he sentado aquí. Pero ahorita regresamos con más música, ahora sí de veras, con más música. En el corazón de Plaza Terranova, entre las avenidas Manuel Acuña y Terranova, existe un lugar donde el café se vive con pasión. Cafetador. Aquí, cada taza se prepara con dedicación, cuidando cada detalle, cada aroma y cada sabor. Desde temprano, Cafetador abre sus puertas para acompañar tus mañanas y esos momentos que merecen algo especial. No es solo un expendio de café, no. Es un espacio acogedor, donde el servicio se ofrece con el alma y el café se sirve con amor. Pide el baguette de 3 jamones, una verdadera delicia. Acompáñalo con tu bebida favorita caliente o algo refrescante para el día. En Cafetador siempre encontrarás calidad y ese toque que te hace querer volver. Cafetador, tu momento, tu café. Desde 1978, en Guadalajara, nace Monique, una verdadera tradición tapatía y referente de la mejor repostería en el estado. Aquí se crean y se venden deliciosos pasteles, galletas y postres artesanales, con sabores que reconfortan y ese toque casero que nunca pasa de moda. Por la mañana, desayunos que invitan a comenzar el día sin prisa. Y a la hora de comer, platillos deliciosos, con un servicio cálido, atento y lleno de detalles que hacen la diferencia. Monique, en Avenida Unión 410, en la Colonia Americana. Abren de martes a sábado, de 8 de la mañana a 10 de la noche, y domingos y lunes, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Teléfono 33 36 15 68 51. Monique, no es solo un restaurante, es tradición, sabor y momentos que siempre quiere repetir. Tequila Leyendas del Rock, un magnífico tequila elaborado en Amatitán, Jalisco, tierra de tradición y de maestros tequileros, 100% de agave azul. Aquí, el espíritu del rock se mezcla con el carácter de un tequila hecho con pasión. Tequila Leyendas del Rock Blanco, edición limitada, de venta en Salón del Bosque. Y las primeras 100 personas que compren su tequila Leyendas del Rock, la botella va autografiada por su servidor. Tequila Leyendas del Rock es un clásico. Bien, amigos, continuamos aquí en el lado B de Leyendas del Rock. Es que está bien interesante la plática porque hay cuántas cosas tenemos que platicar de música. O sea, todo lo que vivimos aquí en Guadalajara y todo. Yo tuve la oportunidad de vivir en Inglaterra del 72 a 1976. Y en esos años, hombre, pues todos los conciertos que te avientas, man. Claro. ¿Qué quieres? Rolling Stones, Pink Floyd, Led Zeppelin, lo que quieras. El propio Emerson Lake and Palmer. Exactamente. O sea, imagínate, o sea, yo todos los fines de semana. Luego se sale Rick Wakeman del grupo Yes, y entonces hace un concierto que se llama Viaje al Centro de la Tierra. Sí. Ahí te va, al que no sabes. En ese concierto se hicieron 2 conciertos. Uno fue a las 6 y otro fue a las 8:30, 8:45. Yo llegué al segundo concierto sin boleto. Así me lo vendí. Te colaste.
Total, que llegan todos y ya se empiezan a dar el campanada, segunda campanada, y empiezan a meterse todos. Y yo, sin boleto, Simón. En eso ya me iba cuando veo un cuate. Último boleto, y que lo agarro. Hago el boleto. Dije, no me importa que sea en Gallola. Para mi sorpresa, era segunda fila. Órale. Al centro. Entonces, apagan todas las luces. Y si tienes, lo vas a escuchar. Apagan todas las luces. Y entonces hubo un cañón de luz de derecha a izquierda. Entonces me asomo y alcancé a ver una túnica blanca, como con lentejuela, y el cabello güero de Rick Wakeman. Y chifló. Y se escucha el chiflido ahí. O sea, y me gusta porque escucho mi chiflido. Ahí está. Fue el primer chifledito que salió. Y ya después terminé el concierto, la cosa, y me metí hasta su camerino. ¿Cómo? No me preguntes cómo. Salimos a las 5 de la mañana. Llegan dos de los Rolling Stones, llegaron un montón del grupo Steve Howe, del grupo Yes y todo eso. Pero hablamos de otras décadas, hablamos de lo que vivíamos en aquel entonces tú y yo. Sí, era... Vamos, es esa oportunidad que yo creo que hubo de tratar de conciliar todos los legados. Uh-huh. Por ejemplo, no es ningún secreto que mucho de la música que hicieron de este tipo de grupos en Inglaterra retomaron la música popular. Claro. De tradicional de Inglaterra, como lo hicieron con la música celta en algunos otros grupos, como lo hicieron también en otras partes de Europa, sobre todo en Francia y en Italia. Italia, que también trató de recuperar mucho de su herencia, que es enorme. Y en los 70 musical. Salieron grandes cantantes, Ornella Vanoni, sí, Lorme, el Balletto di Bronzo, muchos grupos que trataron de aprovechar eso, y creo que fuimos testigos de ese movimiento que trató de encontrar la validez de todas las manifestaciones musicales, de todos los orígenes y de todas las regiones. Creo que eso fue muy interesante lo que nos tocó vivir, y que de alguna manera sigue estando presente, sigue estando presente en la música actual. Y eso da gusto haberlo vivido, ¿no? Aunque empiezas a echar cuentas y ya haces cuentas por décadas. Porque quiero que sepan, amigos, que aquí Gerardo, él me llevaba al kinder, cuando estaba yo chiquito. Sí, ya daba clases ahí. Pero sí, es que los 70 era otra música. Sí, los 70 fue una década interesante, realmente. Bueno, es que te voy a decir una cosa, en los 70 realmente había 3 corrientes musicales. Del 70 al 74 todavía, no escuchabas más que Elton John, Cat Stevens, Carly Simon, Carole King, o sea... Y Cat Stevens, que además también era mucho de los que buscaban en los diferentes legados. Sí. Y que además incorporó instrumentos de diferentes lugares. Sí. Cat Stevens es una persona muy interesante, que también hizo mucha búsqueda en cuanto a lograr su timbre y su forma de expresarse, ¿no? Qué bueno que lo mencionas. Y todos estos empezaron del 70 al 74, pero todavía del 68 al 73, pues venía el heavy metal fino, clásico, de Led Zeppelin, Frank Zappa, venía Deep Purple, todos ellos. Era el heavy metal fino. Pero ya después del 75 al 81 hasta Pointer Sisters era música disco. Son 3 corrientes musicales que hubo en los 70 que incluso dictaron la manera de peinarse, de vestirse. Oye, todos éramos delgaditos, ¿qué pasó? Yo no sé, hay que volver a eso. De veras, todos, o sea, ves fotografías de los cuates y todos éramos delgaditos. Todos delgaditos. Sí. Entonces dices, híjole, ¿cómo regresaremos a los 70? Pero había muy buena música. Y discotecas, no, hombre. Había discotecas como aquí, Oxxos en las esquinas. Sí. Sí, en Guadalajara había por lo menos 3 muy remomantes. El Solaris, que estaba en Plaza del Sol. Sí. Me gustaba mucho el Solaris. El Blackout, que estaba acá en el Camino Real. Estaba López Mateos, que no me acuerdo cómo se llamaba. Pero también estaba... El Da Vinci. El Da Vinci. El Da Vinci. Justamente el Da Vinci. O sea, había buenos discotecas. Y estaba siempre el Tapatío.
Ese Claro. sí no fallaba. Oye, además era muy curioso la otra vez que pasaba por ahí y tienes oportunidad de dar un flashback cuando vas pasando por el, Sí. porque tiempo te sobra. Sí. Es bastante congestionado el tránsito por el Tapatío, cuando en aquellas épocas era una carretera prácticamente Sí, desolada. Era llegabas sola, y te metías así. te metías, subías y tenías la vista de aquella Guadalajara que estaba lejos. Y fuegos artificiales. Sí, era muy interesante, porque tenía toda la vista, tenía todo, Guadalajara, muy eran bonito. vidrios, Sí. todo alrededor, eran ventanales muy grandes, Sí. tenías a la vista todo Guadalajara. Y es que volvemos a lo mismo, eran otros tiempos. No tenías tantos pleitos, o sea, era otra cosa, era buena música. Sí, era una sí era una Guadalajara diferente, creo que incluso en sus límites. Tú hablabas, por ejemplo, hace rato que estábamos comentando fuera de micrófonos acerca de pues todo el área de Jardines del Bosque, Sí. que pues todavía quedaban algunas memorias de dos cosas, de la hacienda de Santa Edúbiges, que es la Sí. que estaba anteriormente al proyecto que hizo Sí. Luis Barragán y Sí. Matías Geritz. Sí. Matías Geritz, el que hace la palomita, el pájaro de fuego, Sí, que qué está al bonito. lado de la vía, y la caja de agua, Sí. que era parte de la estructura que se hizo de estructura hidráulica de Guadalajara para traer el agua desde el Coli hasta el centro de Guadalajara. Sí. Entonces, pero todavía estaban ahí presentes y era los confines de la ciudad de Guadalajara. Pero yo me pongo a ver y digo, caray, cuando yo llego a Jardines del Bosque, desde ahí se veía el mercado de abastos, desde mi casa. Pues yo creo que la primera casa que hubo en Jardines del Bosque fue perfectamente diseñado, algo muy bonito, ¿sí? Y yo, por tantos amigos que están ahí, bueno, Flavio Romero Velasco vivía en Luna y Ujú. Arcos, yo vivía en Noche, ¿sí? Ujú. Y había muchísimos amigos que hay, Sí. pues, los de la Revolución de Emiliano Zapata y todo. Sí. O sea, esto y muchas cosas más son que vivimos. Sí, realmente ha sido una época interesante. La de ahora no está la saga. La época actual de Guadalajara también sigue siendo muy vibrante, su movimiento musical mucho más diversificado que lo que era entonces. Tenemos Sí. oportunidad de escuchar más géneros y más música en diferentes lugares y en diferentes momentos. Entonces, todo tiene su encanto, pero sí en particular esa década de los 70 en Guadalajara creo que fue muy particular. Veníamos de una ciudad que se ufanaba de tener ya 1 millón de habitantes. ¿Te acuerdas el eslogan? Guadalajara la dio 1 millón La de 1 millón. y en cada habitante un anfitrión. Exactamente. Que nos ufanábamos de tener 1 millón de gentes y ahorita ¿Cuántos somos ahorita? ¿Sí? pues en la zona metropolitana debemos ser cerca de 6 millones. 6 millones. Guadalajara no ha crecido gran cosa porque Guadalajara es muy pequeña O sea, territorialmente. ahora ya crece para arriba. 1.300.000, 1.400.000, y Zapopan es el que sí ha crecido, Mucho. porque sí, en esa época Sí. pues era todo se dedicaba al maíz. De hecho, Cuando era La Villa Maicera. Pero pues ahora ya las cosas han cambiado mucho. Y fíjate que esta práctica me interesa mucho. Y yo creo que vamos a tener que hacer una segunda parte. Porque nos queda mucho en el tintero a ti y a mí, fíjate que también otra cosa muy interesante, y eso quizá debemos de recuperarlo en algún momento, fue también cómo empezó a gestarse todo el movimiento cultural de Guadalajara, la presencia sí, de figuras importantísimas como Juan Rulfo, como Arreola, que era Sí. Agustín Yáñez, Sí. Antonio Latorre, que fueron figuras que estuvieron presentes en la ciudad y que contribuyeron al desarrollo cultural, pero las generaciones que a partir de allí fueron las que continuaron con esta labor hasta llegar a Sí. nuestros días. Yo creo que será muy interesante en algún momento recordar a todos estos escritores, poetas, artistas plásticos Sí. de gran relevancia, músicos también de enorme relevancia, que influyeron para que tengamos, y el movimiento teatral de Guadalajara y todo, Sí. que contribuyeron para que tengamos lo que actualmente tenemos en la ciudad y en el estado. Yo creo que definitivamente vamos a tener que hacer una segunda parte de esta práctica, porque está muy interesante. Es que hay tantas cosas que hablar. Así que, bueno, no me queda otra más que agradecerle mucho a mi hermano del alma aquí, a Gerardo Asensio, Gracias, Bernardo. secretario de Cultura, que nos quedamos casi con el tintero ahí listo, ¿no? Vamos a hacer otra segunda parte, de veras se los prometemos. Yo soy Beno Albarrán, y esto fue el lado B de Leyendas del Rock. Hasta pronto, bye bye.
Creo que es la manera de enfrentarse al micrófono, porque el... Si le piensas mucho, La forma habitual o la forma del locutor o la idea del locutor que teníamos en aquel entonces era una cosa muy estudiada. Tenías que hacer un examen donde tenías que presentar fonética de todo y la verdad es que la mejor manera es enfrentarse. Yo tengo siempre la hipótesis de que a la gente le gusta escuchar la radio como a todos nos gusta escuchar las conversaciones ajenas. Y que una de las cosas que en la radio son más seductoras es cuando dos personas están platicando y hay un tercero o unos terceros que son los que están oyendo esa conversación ajena y que tiene el encanto de la conversación ajena. Entonces, mucho de la radio que se empezó a gestar en los años 80, mediados, a principios de los años 80 hacia adelante, fue un concepto de una radio mucho menos sujeta a los rituales y a los rictus que te imponía la hipercorrección a la hora de locutoriar. Hay que hacer un examen que constaba primero de historia de México, historia de la cultura, gramática, bueno, en general, gramática española, o sea, sintaxis, ortografía, fonética, en particular fonética, para poder aprobar el examen y conocimiento de la pronunciación fonética de 5 lenguas. Tienes que saber cómo pronunciar una palabra en alemán, en francés, en inglés, en italiano y en español.